orgulloso es estar una vez más a través de estas cámaras de televisión, como pastor, como obispo evangélico, de poder entregar a través de estos medios de comunicación, como es la bendición que Dios nos tiene, de poder entregarle a usted, hermano, hermana, pastor, que está en su hogar a esta hora, para que reciba una palabra de Dios. ¿Por qué digo una palabra de Dios, amados en Cristo? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es digna de ser recibida por todos. Entonces el motivo de dar gracias a Dios es por ello, que me permita a través de estos medios de comunicación, de hablarle a usted de la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Creador. La palabra de Dios a nosotros nos enseña de distintas maneras y también nos enseñan de distintos tiempos. Y acá yo quisiera compartir con ustedes en esta hora, donde usted se encuentra en su hogar, en su trabajo, para que si usted tiene ahí una Biblia, me acompañe, o un tablet o un celular, me acompañe para que juntos leamos esta palabra que tenemos acá en la segunda epístola de Pedro, capítulo número 3. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Esta palabra es un mensaje de una segunda carta que Pedro le escribe a los hermanos. ¿Y qué es lo que le dice Pedro en esta carta a los hermanos? Le dice de esta manera. Primero, dice que el día del Señor vendrá. Segunda de Pedro, capítulo número 3, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto como exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero, y aquí hace una interrogancia, y eso lo quiero compartir con usted. El apóstol Pedro estaba preocupado por la iglesia de Dios. Como cualquier pastor que está frente a una obra, que se preocupa de sus hermanos, de la congregación. ¿De qué se preocupa? De exhortarle, de enseñarles, de retroalimentarlos, de prepararlos para un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero para prepararlos a este encuentro con nuestro Señor Jesucristo, Él les habla y les dice que, como leímos acá, que tuvo la necesidad de escribirle por segunda vez. Y cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta acá en esta segunda epístola, indica que él está hablando aquí a los hermanos del Asia Menor, ¿ya?, que ellos habían recibido la primera epístola. Pero ¿cuál es el motivo acá? Que tuvo que hablarle por segunda vez con una segunda carta. ¿Cuál era la preocupación que tenía el apóstol Pedro? Aquí nos enseña la palabra de Dios. Dice, primero los trata como es dignos, como usted, amados. Amados, esta es la segunda carta que yo les escribo. Y en ambas cartas como esta yo despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Él está dando un reconocimiento a la iglesia de Asia Menor. ¿Pero para qué lo hace? Para que tengan memoria de las palabras que antes él le había dicho. Ya vamos a leer qué le había dicho en la primera epístola. Para que antes que les había hablado por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado también por vuestros apóstoles. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Cuál era el motivo de Pedro? Dice acá, sabiendo primero que en el tiempo que ellos estaban y en el tiempo que venía no iba a ser tan
tranquilo como estaban viviendo en ese tiempo, en ese lugar el Evangelio, sino que en medio de ellos se levantaría gente que se iba a oponer a la verdadera doctrina de los apóstoles de Jesucristo, a la verdadera enseñanza de los apóstoles que dejó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra a través de los discípulos y que se fue expandiendo con el tiempo. Entonces les escribe, mira, el día del Señor vendrá, esto no es con tardanza, sino que yo apelo a vuestro limpio entendimiento, a las palabras que se les dijo con los santos profetas, con el Señor mismo y los apóstoles, que en los postreros tiempos, en el tiempo final, ellos tenían que tener cuidado con el Evangelio que estaban entregando, porque en el versículo número 3 del capítulo 3 dice, sabiendo primero que en los postreros días vendrán hombres, ¿ya?, que serían burladores. Y esa es la situación que estaba preocupado el apóstol Pedro con los hermanos, para que ellos estuvieran firmes. ¿Firmes en qué? En la palabra que él les había enseñado, que él les había entregado en la primera epístola. Cuando le está diciendo acá, en el versículo número 3, le está dando una enseñanza para que ellos entiendan que tenían que guardarse de todas estas doctrinas o palabras que salieran que no eran conforme a lo que ellos habían recibido como iglesia. Entonces les dice, porque estos hombres que se levantarían en medio de la iglesia, estos ignoraban voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron ellos, por lo que acabamos de conversar en esta hora. Quizás en este tiempo también hay diversidades de palabras, de doctrinas, de enseñanzas. Hay muchas. Pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de nosotros como iglesia de Dios? ¿Cuál es esta que tenemos acá? La bendita palabra de Dios, que fue escrita por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta es la verdad, la que el Señor nosotros nos está enseñando. Nos dice, porque estos hombres iban a altercar contra ellos cuando ellos hablaran de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Iban a discutir, iban a negar, para que ellos perdieran la confianza, para que estos hombres perdieran la fe, para que estos hermanos que estaban en la Asia Menor perdieran la seguridad de que Cristo vendría por ellos. Es lo mismo que sucede hoy día. Hoy día hay muchas cosas que se están entregando, enseñando que no hay arrebatamiento, que Cristo no viene por su iglesia, que esto es una mentira, que esta es la mentira del siglo. Hay muchos que hoy están enseñando estas cosas y están introduciéndose encubiertamente también en la iglesia de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pedro en ese tiempo le estaba diciendo a aquellos hermanos en Asia. Como nos dice a nosotros la palabra en esta hora. ¿Qué dice aquí? Que ellos iban a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la venida de Cristo? Si mira cuánto tiempo ha pasado, cuántas cosas han pasado, ¿qué están hablando? ¿Qué están enseñando? Entonces estos hombres serían burladores y que andarían conforme a sus propias concupiscencias. Y esto es lo que le estaba diciendo Pedro, el apóstol, a los hermanos de Asia, que tuvieran cuidado con esto, sino que ellos tenían que estar confiados. Por eso que les dice acá, amados, en la segunda carta que yo os escribo, y en ambas despierto la exhortación de vuestro limpio entendimiento, que no se contaminaran con las otras enseñanzas, doctrinas que no eran de Dios. Hoy día estamos en un tiempo complicado, en un tiempo difícil, donde hay muchos nombres, hay muchos caminos, y ahora esta palabra nos dice a nosotros que el día del Señor vendrá, y que nosotros también, con nuestro limpio entendimiento, un limpio entendimiento que puso Dios en nosotros a través de Jesucristo y con esa sangre preciosa, que nosotros entonces creamos y no menguemos, no desconfiemos, no perdamos la fe ni la confianza de la palabra que antes fueron dichas por los santos profetas, por el mandamiento del Señor Salvador y también dado por nuestros apóstoles. Y eso es lo que yo le quiero decir a usted en esta hora.
Hay muchos caminos, hay muchos tiempos difíciles, complicados, ¿sabe de qué? Y que hay muchos que se pueden apartar de esta verdad. Por eso yo en esta hora a usted le estoy entregando este mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice acá? Porque estos dicen, enseñan, pero no son fundamentos de la palabra de Dios. Yo quizás con esta forma sencilla, yo le estoy diciendo que usted se afirme en esta palabra, en este mensaje, lo que usted escuchó, lo que usted ha oído desde el comienzo de la palabra de Dios en su corazón, lo que puso el Espíritu Santo a través de esta palabra en su corazón, eso mantenga con un limpio entendimiento, que no se contamine con otras doctrinas que no son de Dios, porque hay muchos burladores, contaminados, y que quieren contaminar a la iglesia de Cristo. Por eso yo le predico a usted en esta hora, a que usted siga confiando en aquel que un día va a venir por su vida, por mi vida, porque somos la iglesia de Cristo, somos los lavados, los redimidos por la sangre del Cordero que vive. Las promesas son ciertas, son verdaderas, y como está escrito, así se va a cumplir. Que Dios le bendiga.